psicólogo, ¿no? Me decía, Natalia, váyanse a una cabaña, váyanse. Y yo decía, o sea, cero tengo ganas de ir a una cabaña, quiero embarazarme. Todo eso que dices, ¿de dónde saco esta fuerza para seguir adelante? ¿De dónde saco este motor? Pues creo que genuinamente son nuestros hijos. Cuando me convertí en mamá, mi miedo más grande era perder a mi hermana. Tal grado de codependencia y no quieres estar sola, que tuviste 4 hijos. Es que creo que estamos en un mundo donde nos juzgan un buen. Yo conozco miles de mujeres de, güey, si yo no soy mamá antes de los 35, ya no tengo. Y yo, ¿Creen que los hijos nos eligen o nosotros elegimos a nuestros hijos? Mi hermana no podía ver mi nada. Esto no es maternidad perfecta, es maternidad real. Aquí hablamos de lo que incomoda, de lo que duele y de lo que nadie quiere admitir. Porque antes que mamás, somos humanas. Yo soy Natalia. Yo soy Ana Karen. Yo soy Lili. Yo soy Jess. y yo soy Paulette. ¿Y tú? ¡Estás con madres! Bravo. Bueno, pues bienvenidas. Estamos súper emocionadas de tener nuestro podcast número 1. Bueno, nuestro capítulo número 1. El día de hoy vamos a platicar de Así empieza la maternidad real. Nos van a ir conociendo en cada uno de los capítulos a cada una de nosotras. Hoy me toca empezar a mí. Yo soy Natalia y mi maternidad empezó pues de forma... La maternidad no es algo que me llamó. Cada una de nosotras tiene una historia, la van a ir conociendo. Somos súper diferentes, que creo que eso es lo que está espectacular. Y creíamos que hacía falta... Sabemos que hay muchos podcasts, ¿no? Sí. Sabemos que hay muchos podcasts, pero también creo que el hecho de que la vida nos haya unido en circunstancias por nuestros hijos, que fue por la razón por la que nos unimos, pero también creo que tenemos puntos de vista tan diferentes que teníamos que ser escuchadas. Y creo que aquí se van a divertir, van a encontrar, van a conectar con cada una de nosotras, porque ninguna de nosotras somos iguales. Y hoy me toca empezar a mí, pues platicándoles de cómo fue mi maternidad. A mí, la maternidad... Bueno, cuando era chiquita creo que siempre me imaginé que iba a ser la mamá de un montón de hijos y eso creo que nunca se los había platicado. Yo siempre me imaginé que iba a ser mamá de 4 hijos, iba a tener una gran camioneta, me iba a dedicar a llevarlos a las escuelas, a recogerlos y pensé que así iba a ser. Y después mi vida pues cambió un montón. Me fui a vivir a otra ciudad, estudié actuación, después en los 20 decidí que ya no quería dedicarme a eso, me dediqué a otra cosa totalmente diferente. Y sí fui la que de pronto, que en algún momento podremos platicar de eso, pero sentí que cuando me llegaron los 30 y no me había casado, dije, los 4 hijos van tarde, ¿sabes? Entonces como que sí, o sea, esa parte a mí me siento que sí, que tuve como un poco de prisa. Conocí al papá de mi hija desde que teníamos 15 años, fuimos amigos muchísimos años y empezamos a tener una relación, pues como que los dos íbamos en el mismo sentido, íbamos caminando hacia el mismo lugar y sentíamos los dos que sí, en algún momento no teníamos como esta necesidad de tener hijos, ¿no? Empezamos a construir nuestros negocios, nos empezó a ir súper bien, construimos una casa, muchísima gente nos decía, ¿están jugando a la casita? Sí, ¿y qué me importa? O sea, queríamos tener la casa más bonita, fiestas, como todo este tipo de cosas y teníamos 2 perritos y pues con eso era más que suficiente, ¿no? Viajábamos mucho, la pasábamos espectacular y cuando llegó la pandemia, para mí ahí fue el llamado. O sea, siento que a muchos de nosotros la pandemia nos cambió la vida. A mí, no en la cuestión económica siento que nos fue mejor, porque nuestros negocios crecieron mucho en la pandemia, pero también me entró como este sentido de ¿para qué ganas dinero? O sea, en esto para qué es, o para quién es, o cuál es el objetivo de estar aquí vivos, más allá de cumplir tus sueños, tus deseos, tus anhelos, como esta parte de decir, ajá, o sea, ¿dónde está eso más? Se acabó la pandemia, yo tenía 36 años y justo ahí dije como, pues es ahora o es nunca, que creo que eso también es bien fuerte. Ahorita vamos a entrar a las preguntas. Hay una sección donde vamos a tener preguntas, pero justo me entró como esta parte de decir, pues ya, es ahora o es nunca, tengo 36 años. La primera vez que fui al ginecólogo, el ginecólogo me dijo, vas a tener un embarazo geriátrico. Se los juro. Eso me dijo, embarazo geriátrico. Y yo me sentí anciana. Amiga, pero ya somos jóvenes nosotras. Bueno, ¿por qué? La verdad es que, a ver, pero sí entiendo, ¿no? O sea, al final, aunque nos veamos jóvenes, nos sintamos jóvenes, o sea, yo siento que, pues al final sí, nuestros óvulos y todo eso, pues sí, ya está pues más grande, ¿no? Entonces sí tuvimos como ahí, y bueno, fue como difícil porque fueron 2 años increíblemente
pues difíciles, ¿no? Donde pues pruebas negativas, donde me compré un kit de ovulación, donde empecé a planear muchas cosas y entonces si yo era la más sana, hacía ejercicio, sentía que siempre las cosas pues se me daban de forma fácil, ¿por qué esto no? Y fue como, pues la verdad muchísima tristeza, fueron 2 años muy fuertes. Fui con un ginecólogo, con un biólogo de la reproducción, justamente como nada más para saber que todo estuviera bien. Me revisó y me dijo, todo está bien. La realidad es que la reproducción humana es más difícil de lo que nos imaginamos porque luego pensamos que eso, ¿no? Decimos, ¿por qué si todos se embarazan, yo no? O sea, ¿por qué si la gente mete la pata, yo no la estoy metiendo? Exacto. Además, como que siempre coincide, ¿no? Quien quiere embarazarse con muchísimo deseo, le cuesta la vida y justo en ese momento todos alrededor empiezan a tener hijos. Sí. Sí. Uf, Yo lo viví con mi hermana y de verdad para ella era un duelo cada mes claro. ver que no estaba embarazada. Claro. Y entonces, o sea, por ejemplo, no sé, y entonces a lo mejor tú estabas embarazada Ya y les hasta te da contaré esa como, historia. y te da como Sí. cosita anunciar cosas que el otro desea Claro. y que tú no estás logrando Sí. vivir, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, exactamente. O sea, nos invitaban a fiestas infantiles y yo veía a todos los niños corriendo y yo decía, mejor vámonos. O sea, ¿sabes? O sea, como que era fuerte y cada mes. Y siento que él podía fluir porque además eso, ¿no? O sea, los dos vamos teniendo como 2 historias totalmente diferentes, pues en esta historia. Pero la mía era súper triste y me sentía súper incomprendida. O sea, como que me sentía intensa también, ¿no? Como de, ¿por qué quiero algo que la vida no me quiere dar? ¿Sabes? Sí. Y esperé el año. La verdad es que ya, pues muy desilusionada pensando que nunca iba a pasar. Y regresamos con el biólogo de la reproducción, me hacen, pues ya saben, estudios de que si las trompas, de que si miles de cosas. Y un día estando en el consultorio del ginecólogo, me hacen uno de los estudios, me dice, te va a doler un poquito, pero nada raro. Y pues no manchen, me desmayé en el consultorio del doctor. O sea, sí. Casi no dolió. Pues, la verdad es que si yo lo recuerdo, pues no me acuerdo que me doliera, pero ahí les va, ahí viene un diagnóstico y entonces ya ahí me dijeron como, oye, ¿alguna vez has pensado que tienes disautonomía? Y yo, ya me habían dicho, pero creo que nunca lo tomé en cuenta. ¿Y qué es eso? No, o sea, sí, pues me mareaba, o sea, siempre en los periodos menstruales, pues mucho, algún tipo de, como ciertas problemáticas, ¿no? Que en su momento hablaremos de cada padecimiento que tiene cada una de nosotras, pero el punto fue ese, ¿no? Descubrieron ahí ese día, me quedé en el baño del doctor, que eso también me dio muchísima vergüenza, volvemos a lo mismo, como mujeres, esta vergüenza de sentirte mal, ¿sabes? O sea, pues tienes derecho a sentirte mal. Y entonces me acuerdo de eso, ¿no? De sentir mucha vergüenza de estar en el baño del ginecólogo, que no me podía parar del baño. Y cuando salí de ahí, fue como así, como un balde de agua fría. Y yo dije, Diosito, si tú crees que yo no tengo que ser mamá, no le voy a seguir deseando. ¿Por qué? Porque me la pasé fatal, porque dije, yo no sé si yo voy a tolerar un proceso. La verdad es que mis respetos para las mujeres que sí pasan por un proceso donde tienen que inyectarse, donde las hormonas fluctúan. La verdad es que yo no me sentía tan fuerte, o sea, no me sentía fuerte para eso, lo solté y a los poquitos meses quedé Te embarazaste. Sí. Ya hay tratamiento. Sí, sí pasa. Nada. sin sí tratamiento y sin nada. Pero hace un ratito platicábamos, fuera de todo esto que estamos teniendo, platicábamos con Jessica, que el embarazo se siente. El día que quedé embarazada, yo lo sentí. ¿Alguien más? No, Yo no. Yo no, yo no. ¿No? No. No. Bueno, Yo tengo una teoría, A ver. pero sí es muy personal. O sea, es el primer capítulo, no sé si estamos listos para tanta intimidad. Ajá. Pero bueno, rapidísimo, yo me embaracé luego que me casé. Jessica se embarazó en la noche de bodas. O las 2 noches siguientes. Vamos por ahí. Usted ponga ahí en los comentarios si también se embarazó en su noche de bodas, por favor. Oye, ¿para eso es la noche de boda? Tradicionalmente yo le supe sacar jugo. Sí, muy Sí, o sea, pero justo mi miedo era quedar embarazada, sorpresa. Pero sí me acuerdo como un... Ahí estuvo mi ya. detalle. Yo creo que debí haber tenido miedo a Sí. quedar embarazada. Sí, claro, es que esa es la Embarazada. fórmula mágica, está cañón. Sí, ajá. Pero sí ubico un momento en el que dije, híjole, no, ¿sabes qué? Ya no más porque no vaya a ser. Ajá, ok. Sí, y sí fue. No, yo literal sí sentí, o sea, el día que sucedió, al día siguiente me desperté y dije, ayer me embaracé. Así, se los juro que así dije, ayer me embaracé. Y ya, o sea, como que lo dejé fluir, seguí yendo a mis clases de spinning, todo normal. Y una de mis mejores amigas es ginecóloga. Y un día íbamos a la clase de spinning juntas y me dice, amiga, te veo rara de la cara.
Y ya ahí le digo, si yo también creo que puedo estar embarazada. Me dice, te veo en 2 horas en el consultorio. Ay, wow. Entonces yo trabajo en un piso 6 y ella trabaja en el piso 4 del mismo edificio. Y entonces ya me fui a trabajar, no sé qué, le mando un mensajito y le dije, ya estoy libre, ¿tú también? Y me dice, sí, estoy libre. Bajé, me hizo ultrasonido y ahí estaba mi hija. Y yo, ok. Ay, qué bonito. Y ya, o sea, ya no me hice ninguna prueba, ya no nada. O sea, después de haber gastado un chorro en pruebas de ovulación, en pruebas de embarazo, cuando me enteré que mi hija venía, pues, o sea, fue en un ultrasonido. Ya estaba súper ahí. Qué padre. Entonces, sí, no, súper hermoso. Esa es como mi historia que hoy la recuerdo y la verdad es que una de las etapas más bonitas de mi vida ha sido estar embarazada. Estar embarazada y tenerla en mí. Porque también les voy a decir una cosa, siento que a veces una de las cosas que nosotras como mamás no sabemos, bueno, a veces sí, por ejemplo, yo creo que tú también sí sabías, Lili, que era tal vez era la primera y la última vez que iba a estar embarazada. Es como que intenté gozarlo así con todo lo que se pudiera. Tú sabías también que era ya la última. Sí, claro, total. Oye, espera. Fue como, sí, o sea, tenía que ser la última. Después de 4 ya. No sé. Sí, entonces pues eso, ajá, sí. Entonces, Sí, o sea, lo disfrutas muchísimo. O sea, porque sabes que ya no va a haber otra vez, ¿no? Entonces es como disfrutar todo el proceso y tal. sí, yo cero tuve achaques, o sea, fui la del embarazo perfecto, ya sabes, así de que cero achaques, cero... Sí me cuidé, pero tampoco, ajá, sí. No, yo. Ay, yo sí, yo Ajá, sí. ¿por qué? Oye, amiga, aquí yo tengo una pregunta, porque Dime. yo tengo varias amigas que también como que ahorita están en su etapa de ser súper emprendedoras, de ser súper, trabajar como en su carrera. Y una pregunta que yo creo que en nuestras conversaciones se ha hecho mucho es justo ser mamás a una edad donde socialmente no está esperado. O sea, ¿cómo lidiaste tú con el tema social de, y es que vas a ser mamá súper grande y cómo le vas a hacer? Le estás diciendo, O sea, le estás diciendo. Embarazo geriátrico, ¿no? Pero es sí. que ya está sí se diciendo que siente. el doctor la Sí, catalogó claro, ya como te un embarazo catalogaron. A mí me pasó bariátrico. también. Bueno, mira, a ver, creo que... A ver, yo siempre he dicho una cosa, creo que cuando alguien te dice algo, te lo dice desde su conocimiento. Yo no creo que el doctor me haya querido hacer sentir mal. Así como, a ver, señora, ¿por qué se pone a tener hijos a los 36 años? Pues no, claro que no. Y también creo que los embarazos ya de mujeres más grandes, cada vez habemos más mujeres claro, teniendo hijos totalmente. en edades Claro, más sí, grandes. claro. Congelando óvulos y teniéndolos Exacto. después Sí. de los 40. Pero sí les voy a decir una cosa que creo que es fuerte. Como que la gente piensa que tú ya estás muy madura y ya lo puedes todo y recibes menos ayuda. O sea, desde mi punto de vista, creo que sí, que como ya estás madura, ya estás grande, ya... Y no, a ver, ser mamá para todas, cuando es tu primera vez, es tu primera vez. Claro. Te cambia y te revoluciona la vida. Y por ejemplo, y como justo lo que dices, ¿no? O sea, cuando tú ya tienes, por ejemplo, yo ya tenía un negocio súper estable, ya tenía una profesión muy estable, etcétera. Y cuando llegó mi hija, a ver, me lo cuestioné todo. Yo era una persona que trabajaba todos los días, de 9 a 2 y de 4 a 8, todos los días de mi vida. O sea, en los sábados trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Llegó mi hija y entonces te cuestionas, ¿qué vida estoy haciendo? Porque claro, a ver, eso no es vida. O sea, ¿para qué tuve una hija? ¿Para dejarla encargada? Pues no. Entonces empecé a darme cuenta justo que no, que la forma en la que yo estaba trabajando pues no era lo ideal, que me había funcionado algunos años y lo disfrutaba y me había dado una experiencia increíble. Eso ha tenido como una evolución. Pero que en el Inter, pues no. Entonces también, claro, empiezas a ganar menos dinero. Entonces, el soporte y el apoyo y todo esto que necesitas, pues yo les diría es igual de impresionante que cuando alguien joven necesita apoyo para empezar a tener un hijo. Entonces, es eso. A ver, ¿qué me daba mucho miedo? Llegar a la escuela y que yo fuera la señora grande y todas fueran súper jóvenes y yo, nadie me juntara. Oye, también sabes que creo Sorpresa. que estamos en un mundo donde nos juzgan un buen. Yo conozco a miles de mujeres de, güey, si yo no soy mamá antes de los 35, ya no tengo. Y yo, para mí es de, güey, estás joven, o sea, ¿por qué? ¿Por qué de 30, de 28, de 27? No, o sea, yo creo que no hay una edad como tal para decir sí, Es el momento. es el momento, no es el momento. Lamentablemente creo que tenemos cultura, esa güey. concepción social de que las mujeres tenemos un reloj biológico y a lo mejor sí, por eso está la idea de que tienes que ser mamá joven y de cierto tiempo que tienes para embarazarte, pero también veo la realidad de que ahorita las mujeres que trabajan sí están posponiendo su maternidad y justamente para tener la tranquilidad y la seguridad económica también. Y es que está bien, o sea, yo creo que todo está bien, Sí, ¿no? yo también creo que la verdad es que uno puede ser mamá
cuando sea el momento correcto, pero nunca va a ser el momento correcto. Sí, es como Ajá, está eso que lista, dices. pues. O sea, Claro, creo que sí. nunca está todo lista. para... Claro. Sí, si tienes Está un perfecto. checklist, algo no va a tener palomita. Y justo creo que es bien importante como tener esta reflexión, ¿no? No hay que meternos como más presión de la que ya existe. Sí. O sea, lo que decías, Pau, de, no, es que si llego a los 35, o sea, ¿por qué entonces tú solita ya estás viendo el reloj? Claro. ¿no? Entonces ya es, Sí. porque además, mujeres, todo lo traemos aquí todo el tiempo, o sea, no es como que podamos apagar nuestros canales. Entonces, ya son estreses muy grandes que tú solita te pones encima porque la sociedad lo dice, porque las amigas están teniendo hijos, o sea, como muchísimas cosas. Sí. Y vas cargando y te vas sintiendo presionada. Entonces, o sea, eso, no ponerse más presión de la necesaria. Ajá. Y lo que decías, Karen, no es tampoco sano pensar que va a llegar el momento perfecto. Bueno, o ¿No? luego así, ¿no? Yo ya pensaba que tenía el momento perfecto y pues no llegaba la bendición, ¿va? O sea, Exacto. también dices como, O sea, claro. siempre va a estar esa palomita, como Ujú. mencionaba Jess, que siempre va a haber algo y creo que aunque tú tengas todo perfectamente planeado, la vida te va a enseñar que no, mi ciela, aquí es como yo lo digo. Sí. Sí, 100%. Bueno, ¿les late si pasamos a la dinámica? Venga. Sí. Bueno, a ver, les vamos a platicar. Tenemos unos papelitos aquí que no hemos visto. La intención es que sea como algo orgánico, natural. Cada una de nosotras va a agarrar un papelito y vamos a hablar pues, de algo que nos está poniendo un tema en la tarjetita de acá, ¿ok? Ok, ¿Lista? vamos. Venga, Venga. a ver. Bueno, y el tema, se los recuerdo, así empieza la maternidad. ¿Ok? Bueno, voy a empezar yo. Cuando vi el test positivo, ya les platiqué, el test positivo no existió. O sea, yo no tuve, el otro día leía una frase que decía, la primera cosa asquerosa que vas a hacer cuando te conviertes en mamá es guardar una prueba de embarazo con pipí. En mi caso eso no pasó, ¿ok? No pasó. O sea, ya después la hice como para guardarla, pero la realidad es que todo fue en un ultrasonido, fue con una de mis mejores amigas y lo vi y les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa cuando lo has intentado tanto? Que no lo crees. Entonces como que yo lo vi y dije, ok, estoy embarazada, pero tranquila. Y dije, y me voy a esperar a emocionarme porque pueden pasar muchas cosas, como sabemos, hay muchísimos embarazos que no llegan a término. Entonces no, como que yo no me emocioné, no nada, no brinqué, no hubo imágenes de Instagram hermosas, nada. Simplemente dije, ok, pues ya le voy a decir a Alfredo, ni me acuerdo cómo se lo dije. No me acuerdo cómo se lo dije, porque no, como que no estaba emocionada, como que dije, me voy a esperar y ser prudente para poder empezar a sentirme... Para empezar a buscar cuartos en Pinterest. Sí, como que te quedas medito. A mí justo me pasó de que, o sea, yo, bueno, ya la tercera vez intenté embarazarme y tuve una pérdida ¿no? O sea, sí, tuve un aborto. Entonces, la siguiente vez que ya vi otra Ya vez tenías estaba miedo. positivo, justo ya no te emocionas como tanto. Y es como, ok, sí, pero... Hasta que pasen los 3 meses, ¿no? Sí, hasta que te digan que todo bien, que están sanos. Hasta que veas el cosas, estructural, ¿no? Entonces, Ajá. pues ya no se vive como, ay, wow, ¿no? O sea, sino como por más Sí. calma, no sé, como con más... Más prudencia. Prudencia. Ajá, sí. Ajá. ¿Quién empieza? Ahí va. Vas. Una parte de mí no quería, ay Dios, qué fuerte. ¡Ay, A ver, jole! una parte de mí no quería darse cuenta de cómo iba a cambiar mi vida. Siento que yo sí no estaba en el momento. Me pusiste no la piel estaba- chinita. No estaba en el momento de que yo quería ser mamá. O sea, sí sabía que en algún momento quería ser mamá, pero no estaba en ese momento en mis planes. Entonces, como que sí tuve un poco de resistencia de aceptarlo y de pensar que yo tenía mi vida planeada de cierta manera. Es que no saben, Karen tiene un Excel de su vida. Así que Excel de Como cómo, buena. ajá, sí, así de cómo va a estar planeado todo. Entonces se le salió de las manos. Sí, la verdad es que sí, o sea, yo visualizo mucho el cómo quiero que pasen las cosas. A veces eso no es bueno, no se los recomiendo, pero me costó aceptar. Hasta que una amiga platicando con ella me dijo, uno nunca se arrepiente de ser mamá. Entonces esa es una frase que yo traigo en mi ser tatuada, porque sí, justamente, o sea, creo que ser mamá es algo que me ha cambiado totalmente la vida y para bien.
la verdad te hace sacar una parte de ti que no conocías, no sabías que tenías. Y creo que a todas nos ha pasado justo eso, que dices, ¿de dónde saco esta fuerza para seguir adelante? ¿De dónde saco este motor? Pues creo que genuinamente son nuestros hijos los que nos hacen ser fuertes y ser esas mujeres que siempre van para adelante. Los hijos dan superpoderes. Sí. Claro. Sí. Totalmente. No, y eso que dices de que los hijos dan superpoderes, yo tampoco lo entendía. O sea, yo cuando de repente, ahorita estoy divorciada, y siempre que alguien me decía, en esa etapa del tema del divorcio, pues es algo súper fuerte, pero en esa etapa que yo me acuerdo que la gente me decía, pero tus hijos van a ser tu motor, bueno, tu hija va a ser tu motor, yo decía, o sea, no me entiendes, me muero del miedo, o sea, ¿cómo va a ser mi motor? Me muero del miedo de qué va a ser de ella, cómo va a crecer sin una familia unida, estructurada como yo la concebía, ¿sabes? Entonces yo decía, no, claro que no, pero después, claro, lo vas entendiendo poco a poco que los hijos sí son tu superpoder porque quieres darles lo mejor. A ver, ya eso no existió, entonces, ¿cuál va a ser la otra parte donde yo soy fuerte, donde yo saco todo, donde si el día de mañana, lo que sea que suceda, ¿cómo le voy a hacer para sacar a este pequeño humano adelante? Y sí se convierten en tu superpoder. Yo creo que mientras más, tú, por ejemplo, Lili tiene hijos ya, tiene hijos en muchas etapas de la vida. Entonces tiene hijos como más grandes y más pequeños, y creo que eso, ¿no, Lili? O sea, como que los hijos te van sacando diferentes cosas en diferentes etapas, ¿no? Sí, totalmente. Sí. También, no sé si a ustedes les pasa que los hijos también vienen a enseñarnos mucha resiliencia, ¿no? A que como que aquí no son las cosas como tú pensabas, porque también, bueno, yo que conozco a nuestros hijos, cada uno es único y tiene como eso que nuestra vida necesita para sacar nuestro superpoder. Exacto. O sea, totalmente así lo creo. ¿Qué querrá decirte Esteban, amiga? Ay, les voy a contar una historia muy hermosa. Ay, échala. Muy hermosa que me llena el corazón. Mi papá falleció hace un año. Yo era muy unida a él y hubo una ocasión en la que mi papá era de los que se quedaba despierto cuando salías y tenías que despertarlo. Ajá. Y entonces me acuerdo que ya tenía yo como 25, 26 años y llegué a mi casa a las 4 de la mañana después de una boda. O sea, era tardísimo. Yo dije, mi papá me va a matar, pero había que despertarlo y decirle, ya llegué, papi. Entonces yo nerviosísima, ya sabes, llegué, le di besito, ya llegué. Mi papá así como que se despierta, ve la hora. Yo dije, ya valí. Pero me dice, estoy pagando todas las que yo hice. y me dice, buenas noches, y se vuelve a dormir. Y yo me fui y yo no lo esperaba. Así, ya me relajé, me fui a dormir, desperté crudísima, no sé qué, ya. 1 de la tarde me marca mi papá. Jessica, ¿qué onda contigo? ¿Qué horas son esas de llegar? No sé qué. Y yo, a ver, espérame. Pensé que ya habíamos acordado que todo esto era tu culpa. Así te va a decir Esteban. Mi papá conoció a Esteban, y pues desde chiquito era bien tremendo. Y me decía, ahí está tu karma. Sí. Pero pues sí, es lo que... Lo que es. Es lo que es. Ajá, sí. No es karma, amiga, es un maestro de vida. ¿Quién quiere continuar? Va, Lili, venga. Lili. Dice, ¿te dio miedo quedarte sola? O sea, solo antes de tener hijos, Antes ¿no? de tener hijos, pero aparte, Ajá. o sea, si esto me lo habían preguntado pues a los 21 años que tuve a mi primer hijo, solamente les hubiera dicho, pues no, o sea, no fue como que algo que yo planeara así de, ay, sí, quiero tener hijos para tener Estar compañía, sola. ¿no? Ah. Pues, obviamente no, ya les contaré también la historia, pero pues no fue, perdón, como algo planeado. Yo tengo 4 hijos, entonces, en este momento me puedo pensar, o sea, yo de 20 años era como cero, yo sola, ¿no? O sea, yo toda mi vida viví sola, o sea, mi mamá se fue a hacer su especialidad y mi papá trabajaba todo el día y yo siempre estuve sola y yo puedo con todo, ¿no? Sola, porque yo sola y no le tengo miedo a la soledad y tal. Después de muchos años, después de muchos hijos, ya trabajándolo como en terapia, me dice mi terapeuta, o sea, estamos trabajando como en la codependencia y tal, y me decía, tú, o sea, tienes tal grado de codependencia y no quieres estar sola, que tuviste 4 hijos. Y yo, ay, qué fuerte. O sea, en ese momento como que te caen muchos 20 de, sí, o sea, como que uno siempre vive negándose el no, yo puedo con todo, no, o sea, siempre dices, yo puedo con todo, yo no le tengo miedo a la soledad y tal, pero al final de cuentas, o sea, te das cuenta que muchas de las cosas que haces como inconscientemente
es por algo, ¿no? Y hasta que lo trabajas y trabajas 1000 cosas, pues te das cuenta de eso. Entonces me decía, tuviste tantos hijos justo por ese miedo que tenías de quedarte sola. Y luego me dice, esto es más fuerte. A ver, terapia canasta básica. Sí, por favor, háganlo. Dice, de hecho, y bueno, ella trabaja mucho con este tema de constelaciones y de qué energía, ¿no? O sea, es terapeuta, es psicóloga, pero aparte pues trabaja con todo esto. Me dice, tu inconsciente fue, o sea, tanto el grado de que querías seguir acompañada toda tu vida, que tuviste una niña con síndrome de Down, o sea, tengo una niña con síndrome de Down, que siempre va a estar contigo. Y yo, o sea, madre, no sé cómo me siento con eso que me acabas de decir. No estoy de acuerdo, No estoy de acuerdo. Perdón, yo no estoy de acuerdo. Sí, o sea, te digo, ella trabaja así la terapia, te digo, las constelaciones, y dice pues que todo lo cargamos y lo elegimos, lo elegimos. ¿no? Ajá. Pero para mí en ese momento fue como, pues puede tener razón, ¿no? O sea, puede ser que sí o no, científicamente tal vez ni al caso, pero como que... Te hizo clic. Ajá. Es que también tal vez, a ver, es que yo creo que a veces o sea, tú no elegiste estar sola. Tus papás pues se fueron a sus especialidades, su vida, y tú estabas sola, pero no por elección. Sí, claro. Entonces, claro, te sentías capaz, pero a lo mejor desde un lugar buscando el correcto, no sé. Sí, claro, no Qué lo sé, fuerte. no lo sé, 4 pero... hijos, 4 hijos y 6 perros. O sea, ajá. Sola. O sea, sola no estoy. Sola no estoy. A ver, aquí una pregunta rápida. ¿Ustedes qué creen, amigas? ¿Creen que los hijos nos eligen o nosotros elegimos a nuestros hijos? Yo creo que ellos nos eligen a Yo nosotros. también. Total. Sí, entonces Total. aquí cabe mencionar que a lo mejor Fer, Ajá. tu hija te eligió por algo. Ajá, ella necesita. Ella te necesita. Sí, claro. ya mejor pásale el trauma a ella, no a ti. Más rápido. Gran tema para otro podcast, Sí. pero la verdad es que sí, yo creo que como decía ahorita, los hijos llegan por algo a nuestra vida a enseñarnos Y son algo. grandes maestros. Son grandes maestros. Totalmente. Sí, Entonces, ¿Va, Jessica? Ay, Venga. lo que más miedo me daba era Quedar embarazada. Quedar embarazada. Sí, totalmente sí. Yo construí la visión de mi futuro, de mi vida adulta, en función de la pareja. Ay, qué bonito. Entonces, yo de chiquita no jugaba a las muñecas a ser mamá. Yo jugaba a la princesa que encontraba a su príncipe azul. Ay. Esa era yo. Entonces, siempre fui muy observadora del matrimonio de mis papás, por ejemplo, ¿no? Y yo era... Fue hermoso. A ver, Pero fue un gran matrimonio. Gran Los dos, matrimonio. mis respetos a mis papás, una joya, pero pues sí veía también muchísimas cosas que yo decía, no quiero esto, ¿no? Entonces siempre fui como muy consciente y mi sueño más grande siempre fue Una pareja. encontrar un amor épico, y así lo definía desde chiquita. Entonces, me hago novio de mi mejor amigo de muchísimos años. Veía también pues la dinámica de matrimonio de sus papás y que también era así de, ¿no? y cuando platicábamos que nos íbamos a casar y así era como, bueno, ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Qué buscas? Pero yo construí mi vida adulta en función de la relación de pareja, y para mí los hijos venían en consecuencia de... Hernán es muy dogmático, muy católico, le admiro mucho esa cualidad, la verdad, pero nosotros no tuvimos relaciones sexuales hasta que nos casamos. Yo no era así. Entonces, o sea, a mí fue algo que me costó muchísimo. Oigan, no nos muchísimo. ven haciéndole. Ya sabía. Pues ya lo sabemos, ¿no? Pero, sabía, pero ya sí, o sea, nomás porque se den una idea de las personalidades tan distintas que tenemos Ya sé. en este momento, Sí. en este lugar. Ajá. Sí. Entonces yo no lo compartía y justo, o sea, yo siempre vi un matrimonio primeramente construido en pareja para después poder ser los mejores papás. Y cuando... entonces aparte de esperar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, no usamos métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, otro que va, yo estoy... Así, nos vamos a casar tal día para que entonces en la luna de miel no nos embaracemos. No, a ver, otro pin aquí súper importante que creo que va a ser bien interesante después discutir como mujeres. Ajá. Pero no conocemos qué fregos pasa en nuestro ciclo. O sea, si yo me iba a empezar a cuidar naturalmente, fue tardísimo cuando yo lo decidí, porque yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, aunque traté de empezar a entender.
Claro. No había entendido ni madres. Ajá, sí. O sea, ese Cuando es el deberíamos punto. de saberlo el día que nos baja. Exactamente. O sea, el Es- día debes de ir a una clase con una ginecóloga y de que te diga, mira, este es tu calendario. Es algo que debería de ser natural para Ajá, nosotras. claro, claro. Entonces, pues cuando hablamos de esta parte, yo, oye, pero la noche de bodas, ¿qué? O sea, yo cero voy a pasar de ser la novia a ser la mamá. Yo no quiero eso y quiero mi noche de bodas. O sea, justo fue ahí tu como cuento, en tu en mi cuento. Sale el meme de Diosito diciendo, Totalmente. Me tragué todas y cada una de mis palabras. Mi miedo más grande era convertirme en mamá inmediatamente porque yo quería una buena base de matrimonio Querías un construido. año de matrimonio. Además, Sí. claro, quería darle Dándole, rienda suelta a la claro. hilacha Ajá. con lo bien que me había portado mis 2 años y medio de noviazgo. Pero me daba muchísimo miedo ser mamá. Cuando me convertí en mamá, mi miedo más grande era perder a mi hermana. Cuando me enteré que yo esperaba Esteban. Esa es otra historia. Y justo en el camino de mi embarazo que yo no pude disfrutar. Y les voy a poner solo un contexto chiquito. La hermana de Jess justo estaba atravesando como pérdidas y Jess se sentía tal vez un poco culpable, ¿no? Una semana antes de que mi hermana perdiera a su hija Lucía, que tenía 8 meses de gestación, una semana antes supimos que venía Esteban. Fue el regalo más hermoso que me dio mi sobrina, esperarme, de que mi mamá supiera que yo ya estaba embarazada. Y en ¿Por qué automático, sentías que la ibas a perder? porque mi hermana no podía verme nada. Uy. Una semana antes de que mi hermana y mi cuñado perdieran a Lucía, estaban ellos sentados en nuestra mesa de comedor echándonos porras de que qué padre que estábamos embarazados, que iba a ser súper genial, que íbamos a ser los mejores papás, que contábamos con ellos. Ellos deseaban muchísimo ser papás, se tardaron en embarazarse y 33 semanas tenía la bebé cuando falleció. Mi sobrina, que acaba de nacer, que es hoy su primera hija terrenal, nació a las 34 semanas. Wow. Entonces, pues sí, era súper fuerte. Entonces me daba mucho miedo perder como ese apoyo. Soy muy unida a mi hermana. Y en el proceso de mi embarazo me daba mucho miedo no ser digna del bebé que tenía en mi panza porque no sabía cómo darle la bienvenida. Una carga. Y eres una mega mamá. Uy, Ajá. increíble, sí. Amiga, te abrazamos muchísimo, de Sí, verdad. amiga. Gracias, amigas. Ya te lo hemos dicho, ya miramos. te admiramos demasiado. Demasiado, eres una persona súper fuerte. Y la verdad es que esta historia es bastante conmovedora porque sabemos la gran persona que eres y pasar por eso te ha hecho ser una guerrera. Una Ay, guerrera. te quiero. Mira, la verdad es que soy muy agradecida porque siempre he estado del lado bonito de la tragedia. O sea, a mí me ha tocado el lado hermoso de la tragedia, ¿no? Digo, viene obviamente con sus cargas, pero soy muy bendecida. Y además las encontré a ustedes en concierto. Ay. Salud por eso. Pero bueno, Más de una botella de vino. sí, ya vamos a empezar a grabar los podcasts por la tarde. Vas, Pau. Vas, Te Pau. toca. Me toca. Pau hizo trampa, ¿eh? O sea, yo Es que fue la misma pregunta de Lili. No, fue la misma pregunta de Lili. ok. Sí, que si dudé y por qué. Híjole. Ay, Sí dudé totalmente porque el papá de Luca y yo pues teníamos 10 años, o sea, 8 años de casados, pues sin bebé. Entonces disfrutando, trabajando juntos. ¿Pero 8 años de casados tenías? Yo eso no sabía. ¿Cuando llegó Luca? Sí. Sí, 7 años. ¿A más qué o edad te menos. casaste? Ah, no, me casé súper morrita. Me casé morrita. Una cosa, ella es la más chiquita de nuestro grupo de amigas. Sí. Entonces, 8 años de... Me casé morrita, no hubo bebé. Fue por amor, o sea, Oh. súper morrito los dos. Me lleva 3 meses él. Me robó. Me robó. Entonces éramos un equipo tremendo, trabajando siempre juntos, 24/7 juntos, salíamos con los amigos juntos, o sea, éramos como él y yo, él y yo, él y yo. Entonces me daba miedo, obviamente, el llegar a alguien
o sea, un bebé y que cambiara La dinámica. todo, la dinámica, Claro el que lo tiempo, hizo. la chamba, obvio lo hizo. Sí. Entonces ese era como mi mayor miedo, pero llega y también fue lo mejor que tengo y que me pudo pasar y en el tiempo correcto. Yo decía, a los 30 soy mamá, a los 30, y llegó a los 28. No me arrepiento, pero sí decía yo, a los 30. Y pues ¿Lo ese planeaste? tipo... No. Ah, No ok. lo planeamos, pero siempre dijimos, si pega, llega. está perfecto. Y si pega a los 30, a los 28, a los 29, está perfecto. Ajá. Sí me cuidé un tiempo y 2 años antes me dejé de cuidar. Ujú. Entonces, no está planeado, pero poquito... O sea, sí. Sí, como que Ajá. ya había un rango Si de llegaba tiempo no de- decías... Abrieron la ventana. Sí, Sí, exacto. entonces ese era como mi miedo, el perder la dinámica, el perder el equipo que hacíamos él y yo, que hubiera alguien en medio, que cambiaran pues muchas cosas, ¿no? Aparte de yo dejar de chambear, porque yo dije, nace Luca y yo voy a estar 24/7 y quiero estar ahí todo el tiempo y pues él, pues que se vaya a trabajar y yo quedarme en casa con Luca. Entonces, sí. Y todo se me cambió, han- ahora chambeas, la más Todo importante. cambió. Digo, siempre chambeamos juntos, desde los 17 años yo chambeaba y así, pero dije, nace y me quiero quedar con él, quiero disfrutar esto y pues así fue. Ujú. Ay, qué Qué hermoso. bonito. Sí. Wow. Amiga, Ok. ¿cómo que no sabíamos que tenías 8 años? Ya sé, ¿qué onda? Voy a superar. Yo estoy súper O sea, que se casó a los 21, una cosa así, ¿no? Pero qué 20, padre, o sea, 20 años. Eso no quiere decir. Wow. 20. No manches, amiga. Ujú. Y te sent- A ver, hablamos ya, luego hablamos de los matrimonios. Es que fue algo, ajá, sí. A ver, ¿y ustedes creen que tenían un deseo real de ser mamás? Ya sé que algunas de ustedes compartieron que, o sea, pero ¿en sus planes estaba ser mamá? O más bien era como este tema de porque todas tenemos que ser mamás en algún momento. El mío sí fue real. A ver, 36 años, mija, ya. O sea, ya lo tenía muy claro. El mío sí fue real y me esperé a que me llegara el llamado. O sea, siempre que alguien me pregunta, oye, Nat, que mucha gente sabe que fui mamá ya 36 años, me preguntan como, oye, o sea, ¿cómo te llegó la señal? Les digo, no, es que no lo entiendes. Cuando te llegue, te va a llegar. O sea, te va a llegar la necesidad de ser mamá. La realidad es que yo siempre decía, no, o sea, yo no me veo... Yo la verdad es que me encantaba pues comprarme cosas para mí, hacer cosas para mí. O sea, como que yo decía, yo siento que yo soy egoísta. Como que yo no podría... Y hoy eso, claro que no existe. O sea, primero mi hija. O sea, sí te cambian por completo las prioridades, pero a mí sí me llegó el llamado y me llegó muy claro. O sea, sabiendo que estaba lista o no, no lo sabía, pero me llegó súper claro. Ajá. yo creo que a mí no me llegó ningún llamado. A mí me A mí llegó. no me hablaba el teléfono y me mandó un mensaje. A ver, yo sí tenía Me perdí el memo. conciencia de que quería tener un hijo, pero yo hasta pensaba mucho en el tema de, bueno, cuando ya tenga esto, puedo adoptar un hijo. O sea, como que yo siempre... Ella siempre ha querido adoptar Sí, hijos. yo es algo que siempre he tenido como que dentro de mí, como que esas ganas de adoptar un hijo. Ajá. Pero justo cuando me enteré que iba a ser mamá, como que yo entonces atendí el llamado ya que estaba embarazada. O sea, ya que empecé a ver y el significado y el estar embarazada, que yo no disfruté estar embarazada, al contrario de algunas que sí lo disfrutaron, yo no, porque yo tenía una vida súper activa, yo hacía ejercicio. Y de repente es como que, híjole, vas a tener que estar en reposo relativo. Pues obviamente llegó un momento en que ni las bolsas del súper podía cargar. Y pues ahí fue como que toda mi vida empezó a cambiar, ¿no? Entonces, pero descubrir el significado, el llamado de ser mamá me cambió totalmente. Como lo decía hace rato, es algo que vas experimentando porque nunca está el momento perfecto. Obviamente sí lloré mucho, la verdad yo a veces me siento súper culpable de que lloré muchísimo en mi embarazo, Ajá. pero era porque mi vida estaba cambiando, o sea, todo lo que yo tenía concebido en mi mente estaba cambiando, pero una vez que ya cuando empiezas a sentir que se mueve el bebé, no sé si ustedes les Ajá, pasa, fue cuando dije, ¿qué es esto? O sea, y fue ahí cuando ahora sí arcoíris, unicornios y Sí. todo. Pinterest. Sí. Voy a ver cómo de arreglar el cuarto de Pinterest. Carriola para 10 hijos. Sí. Pero no, o sea, yo sí me veo como mamá de solo un hijo y a lo mejor en algún futuro una posible adopción, eso no se quita de la mesa, pero ahorita yo sí me veo solo mamá de un hijo y así fue como yo recibí el llamado, o sea, embarazada y ahí me llegó el llamado. Un zape. Fue un zape. Ay, ya sé. Bueno, ahí les va otra pregunta. ¿Qué parte de la identidad
de como mujer creen que se mueve más cuando nos convertimos en mamás? ¿Quién empieza? Es bien fuerte. Pero es que yo creo que cada una de nosotras es diferente. A ver, voy a empezar yo. Para mí la más fuerte fue la de esposa, que creo que eso ya tendremos nuestro momento de platicarlo. Pero dependiendo del tipo de relación que hayas mantenido con tu pareja, el papá de tu hija, tu esposo, o lo que sea que hayas, con quien te hayas tenido un bebé, creo que, yo creo que se me movieron muchas cosas porque yo traía como muchos, pues sí, literal, traumas atrasados. Y cuando llegó mi hija, que además fue niña, pues sí, es como que se me movieron un montón de cosas. Y en ese momento yo hubiera querido como, pues empecé a ir a terapia y empezar a trabajar en mí, y entonces ya cuando quise voltar a ver a la pareja, pues esa pareja ya ni existía, ¿no? Entonces como que siento que sí, que se movieron demasiadas cosas en mí, que no había suficiente comunicación en mi matrimonio, y siento que a ver, que mi hija fue un regalo para mí, pero me vino a mover una inmensidad de emociones de decirme, mira, no te hagas tonta, esto que tú creías que lo enterraste, ahí está. Esto otro que te pasó hace, o sea, literal, 15 años, ahí está. Entonces tú no puedes venir a crear una niña fuerte, autosuficiente y a la que no le pasen estas cosas que a ti te pasaron si no vas y las trabajas. Claro. Y eran cosas durísimas. Entonces, para mí fue primero una confrontación conmigo, y claro, creo que la parte de la pareja, pues se fue quedando un poco de lado. Sí. Sí, entonces esa fue para mí. Como la parte. Sí, la parte como de mujer, que creo que fui como dejando a un ladito. Justo creo que la mía también. Tal vez sí. Ajá. Sí. O sea, estás tan aquí metida en el bebé, en el cambio hormonal, en el cambio de cuerpo, en que ya tiene hambre, ¿cómo le doy? Está llorando, no sabes nada. Nada. Entonces es como, vamos a comer, no alcanzo, vente a desayunar, no alcanzo, o sea... Al lado, estoy horrible. ¿No? Ajá. Güey, verse Exacto. Sí, no. No me entran los jeans. Sí. No me cae el bra. O sea, sí, como cosas. Lloras de la nada, ¿qué está pasando? Tu vida cambia radical, o sea... quieren una explicación y tú no puedes. No hay, o sea, no me ajá. entiendes, ¿sabes? O sea, Sí. es como, sí, no existe como una Sí, explicación. siento que hay generalizado una pérdida de identidad muy cañona, ¿no? O sea, a mí eso también fue como lo más fuerte, es como, a ver, yo era esta persona y de repente ya soy esta. A mí me costó mucho salir del rol de la mamá. No sé si a ustedes les pasó, o sea, el rol de soy mamá, tengo que atender al bebé y así. Entonces como que salirme de ese rol, de volver a ser Karen, de volver a ser la profesionista, la persona individual, a mí fue lo que más me costó trabajo. Me encanta. Y creo que es un aprendizaje muy cañón de las mamás de ahora, ¿no? Hace ratito estaba pensando, porque mi mamá lo dice mucho, cómo ella se casó y empezó a ser la señora de Mingram, ¿no? Y luego tuvo hijos y empezó a ser la mamá de, ¿no? O sea, hoy yo soy la mamá de Esteban y así me dice, mamá de Esteban. Y yo le digo, ¿qué pasó, amigo de Esteban? ¿No? Entonces, son cositas chiquitas que no te das cuenta, donde sí pierde cierta identidad. Y creo que justo ya nos damos, las mamás de ahora, un poquito más el espacio de decir, a ver, regresa, porque si no estás en la oscuridad, o sea, aunque tus hijos son tu luz, tú estás en la oscuridad. Entonces, vivir para ellos es la cosa más... Te opaca todo lo demás, ¿no? Claro, Pero y es muy difícil, ¿no? vicioso. Porque si lo empiezas a hacer, tienes culpa. Ajá. Entonces, puta, o sea... Es que son muchísimas cosas, pero, o sea, siendo objetivas, los hijos se van. Claro. Los hijos se van. Por eso lo Y de tu si- pareja ideal, eso es lo más bonito. Y si no te encuentras rapidito, se vuelve más difícil cada vez. Sí. Y yo lo entendí con mi mamá. Ella tuvo 3 hijos y nos tuvo seguidititos, ¿no? Pero entonces, un posparto donde de verdad el hijo te demanda tu 99.9%, porque el punto uno ya no lo puedes perder, porque, exacto, porque tienes que comer, y etcétera. ¿Cuándo acaba? Más o menos, o sea, yo empecé a sacar la nariz a respirar a los 2 años de Sí, Esteban. exacto. Yo diría que son 2 años. 2 años, 2 años yo por lo también, menos. 2 años. O sea, donde dices, sí me vuelvo a sentir yo, sí me habito otra vez, sí me veo, sí tengo ganas de hacer cosas para mí, quiero volver a existir.
Yo empecé a sacar la nariz a los 2 años y ya me embaracé de Amanda, pero pero tuve la oportunidad de ver la luz al final del túnel. Claro. Personas como mi mamá que nos tuvieron seguiditos, se multiplicó a 6 años. Claro. Entonces, volteate a ver después de 6 años. No. Claro. Es durísimo. Extreme makeover. Es porque durísimo. no hay otra. Sí. no. Ajá, y lo que decías, ¿no? De esas cosas que tenías enterradas, que sabes que hoy trabajas y tienes esa conciencia. Cuando tienes un hijo tras otro, pues, No. se acumula muchísimo. Y a ver, Tengo mucho que lavar, no puedo ir a terapia. exacto. Y no es juzgar, porque yo amo a mis hermanos y que seamos tan seguiditos y así, creo que también es una parte padrísima, pero pues la chamba personal se rezaga mucho. Sí. Bueno, yo Sí, pienso, sí. ¿no? Y ya podremos hablar de nuestras mamás, de cómo luego, o sea, cómo sus maternidades y nuestras maternidades están siendo completamente Distintas, diferentes. sí. Pero bueno, ustedes cuéntenos también, cuéntenos cómo vivieron su maternidad, si se identifican con alguna de nosotras, si hubieran hecho algo diferente, porque creo que, digo, eso ya no existe, pero tal vez si alguien que está queriendo convertirse en mamá quisiera leer los comentarios y decir, ok, eso no lo voy a hacer. A ver, si ustedes pudieran hacer algo diferente, yo les daría de consejo. Si estuvieran en mi caso de que les está costando trabajo embarazarse, etcétera, no compren pruebas de ovulación, porque solo arruinan la conexión que hay con el otro. Entonces, yo creo que si se habla y los dos tienen este deseo enorme y no se está logrando de forma natural, lo primero que siempre les diría es, espérense 2 años, no 1 año, como lo dice la ciencia, 2 años, relájense, en lugar de pagarse ginecólogos, tratamientos, lo que sea, váyanse de viaje, disfruten, gocen. Sé que es muy difícil cuando estamos ahí, porque eso me decía el ginecólogo, ¿no? Me decía, Natalia, váyanse a una cabaña, váyanse, y yo decía, o sea, cero tengo ganas de ir a una cabaña, quiero embarazarme, o sea, me explico, tienes prisa, pero no, todo se va a dar y todo va a llegar, y el momento en el que eso no se esté dando y se necesita un tratamiento, pues que se necesita el tratamiento, pero no, yo dejaría y jamás le recomendaría a alguien comprar pruebas de ovulación. ¡Nunca! ¿Qué harían diferentes? Ok, yo lo que haría diferente sería no ser tan estricta conmigo misma. O sea, no caer en el tiene que ser así. A veces yo como que hacía demasiado caso a lo que me decían que debería de ser. O sea, de que es que el bebé tiene que dormir tal. Y a veces como que yo me diría ahorita, relájate, disfrútalo, va a pasar. O sea, como que... Todo pasa. Sí, todo pasa. Y como que sí me relajaría más en el proceso de ya ser mamá. Sobre todo de cuando tienen de que del 0 al 1 año, me relajaría un buen. Muy bien. Sí. Yo, bueno, un poco como tendría que ver con lo de la identidad y tal. O sea, lo viví de 2 formas diferentes, porque una lo viví Casi adolescente. Sí, casi adolescente y otra, pues, en adulta. Ajá. En adulta mayor. Como yo. Como yo. Entonces, pues en mis primeros 2 embarazos, pues sí, estaba como más chica y tal. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, la parte de la identidad a mí me costó como ubicarme, ¿no? O sea, porque yo quería seguir saliendo, yo quería seguir en las fiestas, yo quería seguir cada fin de semana, nos íbamos con mi esposo al antro y dejamos a los bebés en algún lugar y en otro y tal. Y entonces ya terminé la universidad y entonces trabajaba todo el día y entonces, pues a mis hijos grandes los crearon mis papás y los papás de mi esposo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues obviamente, pues no fui tan consciente y no fui tan mamá, ¿no? No digo tan buena mamá porque yo creo que nunca puedes decir o catalogar de que, ay, soy buena mamá, soy mala mamá, o sea, cada quien, ¿no? Es Hace mamá lo que como puede, y con claro. lo que tiene. Pero sí, creo que debía haber sido más consciente de que, pues, era mamá, ¿no? Y de que no era una chava veinteañera que podía deslindar de mis hijos y, ay, qué bueno, así les dan bien de comer y, ay, qué bueno, los atienden y, ay, los crían bien bonito, ¿no? Así, o sea, Los recojo a los 15. así, o sea, Aquí está. entonces sí, o sea, Lo hubieras totalmente. hecho distinto. Lo hubiera hecho muy distinto. Sí, o sea, creo que hubiera Es que sido estaba más súper consciente. chiquita, tan 20 años, o O sea, sea... creo que no se trata tampoco de perderte y decir de que mi 100% es para atenderlos, estar con ellos, pero sí hay una etapa en la que te necesitan muchísimo y sí hay momentos, o sea, y es bien complicado este equilibrio porque justo es, como decías, Pau, o sea, hasta dónde sí o hasta dónde no siento la culpa, o sea, ya estando ahorita, o sea, ya mis Grandes. gemelos, ya, no, grandes ellos, y ya cuando tuve los gemelos, pues obviamente lo vivía mucho más diferente, ¿no? Igual yo a los 36 ya los tuve y entonces,
pues era con la conciencia y con el querer tener hijos y con el tal. Entonces, pues sí lo ves diferente. En ese caso, que creo que igual a mí yo también fue como por métodos y tal, porque no me podía embarazar ya en ese momento. Entonces también es como, en ese sentido, pues relájate, pero de más chiquita es, cuídense. Cuídense, chavos. La protección ante todo. No es cualquier cosa, o sea, tener un hijo no es enchilarme trampa. Sí, no, sí, no, no, o sea, no es no. cualquier cosa. Sí te cambia la vida, es hermoso tener hijos, es, o sea, como cuando me preguntan de que, pero ¿qué es ser mamá? No, eso es lo más hermoso, sí es lo más hermoso, y así como es hermoso en su luz, también tiene su sombra, y también Claro. es igual de grande, o sea, son dos cosas huge, ¿no? Claro. Pero sí creo que justo, pues, tendríamos que tener como cierta madurez para poder llegar a ese punto de ser mamá o de ser papá incluso, ¿no? O sea, no es como, ay, pues tengo 15 y así, me pegó la loquera y la calentura y, ay, no pasa nada, tengo hijos, Sí. ¿no? O sea, como que sí es una Sí pasa. decisión importante, que a veces te llega de sorpresa, ¿no? Y poco a poco lo vas viviendo, pero sí tendrías que ser consciente de todo lo que conlleva, ¿no? Y yo debía haber sido mucho más consciente. Pero bueno. Me encanta. Qué duro. ¿Qué hubieras hecho diferente, Jessica? Yo que hubiera hecho diferente, hubiera sido más clara con lo que estaba sintiendo en ese momento en el que ya tenía un ser humano en mí. Tenemos también de pronto mucho esta necesidad, algunas personas, no digo cada quien sus traumas, pero como de no llamar la atención. Ajá. Y creo también hoy que lo trabajo, no es llamar la atención, es simplemente reconocer lo que estás sintiendo. Y no culparse, como decía Pau, que la culpa siempre viene de la mano de la maternidad. Solamente reconocer y darle espacio a ese sentimiento, a esa sensación, a esa tristeza, porque a mí me dio mucha tristeza enterarme que estaba embarazada. Qué fuerte. Y hoy es mi luz más grande, ese chamacón de porra que está padrísimo. Oigan, y no es cierto, Jessica. Jessica dijo, afuera de que antes de que grabáramos, dijo, hubiera disfrutado más mi noche de bodas. Mi luna de miel, no, la luna de miel completa, porque luna de se miel. cortó menos de la mitad, porque no vaya a ser que o sea, ese sí, eso hubiera hecho. Gracias por recordármelo. A todas horas, todos los días. Sí, no, porque ahorita, Ajá, ya güey, con dos hijos. buenas noches. Ajá, sí. Sí. Próximamente, segunda luna de miel, amiga. De la Sí. No vaya a ser. No, espérate, porque la segunda luna de miel igual se traduce en el tercer hijo y no es esto. Noche. Noche. ¿Qué hubieras hecho? Pero sí, Ay, dar perdón. espacio ¿Qué hubieras hecho al diferente? sentimiento. Yo también, justo como decía Karen, relajarme más. Yo era de, o sea, ver videos, tomar cursos de la lactancia, de la regresión de sueño. Se tiene que dormir a tal hora, súper cuadrada en todo eso, que llegas como a un punto donde no disfrutas. Como todo tan metódico así, o sea, que no disfrutas. El embarazo también de mi cuerpo está cambiando, están llegando la celulitis a mi cuerpo, en mis cachetes, o sea, no lo disfrutas por eso. No disfrutar como el proceso y después, o sea, ahora me doy cuenta de todo pasa. O sea, ahorita ya veo que él juega solito, que hace, ya es un poco más... Buenísima. Importante, muy buena. Ay, gracias. Entonces, es disfrutar más el proceso, de que todo pasa, tu cuerpo regresa, pues, por ejemplo, Lucas ya es más independiente, ya casi no me necesita, y, o sea, de repente pienso de cómo no disfruté, o sea, acostarme todo el día aquí acostadito, recién nacido, ya voy a llorar, sin preocuparme de otras cosas, ¿no? O sea, disfrutar como, pues, el proceso y que todo iba a pasar. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por abrir sus corazones, por sus lágrimas, por sus risas. ¡Ay! Y les voy a leer una cosa muy hermosa de nuestro programa. La siguiente vez, una de nosotras va a moderar todo esto que hoy me tocó a mí. Vamos a hablar la siguiente vez de la mamá que creí que iba a ser. ¡Híjole! Eso también está muy bueno. Y pues recuerden que ser mamá no es perfecto, pero sí es compartido y que no estás sola. Estás con madres. ¡Ay, las amo! Relájense.